Hay películas que no se recuerdan solo por lo que cuentan, sino por cómo nos hacían sentir mientras las veíamos. Viaje al fondo del mar pertenece a ese tipo de cine que hoy ya no existe, donde la aventura era sincera, la imaginación era ilimitada y el asombro no necesitaba cinismo. Estrenada en 1961 y convertida en serie televisiva a partir de 1964, esta historia submarina apareció en un momento en el que el ser humano miraba al espacio con ambición, pero aún sentía un profundo respeto y temor por las profundidades del océano. Irwin Allen, su creador, entendió algo esencial. Antes de soñar con las estrellas, el hombre debía enfrentarse a lo desconocido que tenía bajo sus pies. Mientras otros proyectos de ciencia ficción miraban al cielo, Viaje al fondo del mar se atrevió a mirar hacia abajo, a un mundo oscuro, silencioso y misterioso que parecía tan alienígena como cualquier planeta lejano. Esa decisión ya la hacía diferente desde su origen. La película nació como una superproducción ambiciosa, pensada para competir con el cine de catástrofes y aventuras que dominaba la época. El submarino Seavieu no era solo un vehículo, era un personaje. Diseñado con líneas futuristas y casi elegantes, parecía más una nave espacial que una máquina naval. Allen quería que el espectador sintiera que estaba entrando en un mundo exclusivo, inaccesible, donde la tecnología y la imaginación caminaban de la mano. Uno de los detalles más fascinantes es que el diseño del Seavieu fue deliberadamente exagerado. No buscaba realismo absoluto, sino provocar admiración. Sus enormes ventanales frontales, imposibles en un submarino real por la presión del agua, se convirtieron en una seña de identidad. Aquellas ventanas no estaban ahí para la lógica científica, sino para permitir al espectador mirar al abismo. Ver criaturas, sombras, amenazas. Era una invitación constante al asombro visual. El almirante Jeremy Nelson, interpretado por Walter Peane, encarnaba una figura muy particular del cine clásico, el científico visionario que carga con el peso del mundo. No era un militar tradicional ni un héroe de acción. Era un hombre convencido de que la ciencia podía salvar a la humanidad, incluso cuando nadie más lo creía. Esa fe casi obstinada en el conocimiento reflejaba el espíritu de una época marcada por la carrera tecnológica y el miedo al desastre global. Frente a él, el capitán Lecrane aportaba el contrapunto emocional. Más pragmático, más humano, representaba la voz del equilibrio. La tensión entre ambos no era un simple conflicto narrativo, era una conversación constante entre idealismo y responsabilidad. Esa dualidad daba profundidad a la historia y evitaba que se convirtiera en una simple sucesión de peligros marinos. Uno de los aspectos más entrañables de Viaje al fondo del mar es su relación con el miedo. No se trata de un miedo explícito, sino de una inquietud permanente. El océano es presentado como un territorio impredecible, lleno de amenazas que no siempre se ven. Criaturas gigantes, fenómenos inexplicables, accidentes inevitables. La película y la serie entendieron que lo verdaderamente aterrador no es el monstruo, sino lo que no se puede controlar. Muchos de los animales marinos que aparecen hoy resultan ingenuos, incluso encantadores, pero en su momento causaban auténtica impresión. Eran fruto de maquetas, disfraces y efectos prácticos que exigían una enorme creatividad. Cada criatura representaba un desafío técnico y una apuesta visual. No había ordenador que corrigiera errores. Todo debía funcionar en cámara. Esa fragilidad técnica es parte de su encanto actual. La música desempeñaba un papel fundamental en la experiencia. No solo acompañaba la acción, sino que construía atmósfera. Las composiciones reforzaban la sensación de aislamiento, de peligro latente, de aventura constante. Incluso en los momentos de calma, había una nota subterránea de tensión, como si el océano nunca permitiera bajar la guardia del todo. Un detalle poco comentado es cómo la serie reutilizó metraje de la película original para algunos episodios. Esta decisión, nacida de limitaciones presupuestarias, acabó creando una curiosa continuidad visual. El espectador reconocía escenas, movimientos del submarino, planos del Seavieu. Esa repetición, lejos de resultar molesta, reforzaba la sensación de familiaridad.
El Seavieu se convertía en un hogar recurrente, un refugio móvil frente a lo desconocido. Viaje al fondo del mar también reflejaba los miedos de su tiempo de forma indirecta. La amenaza nuclear, la destrucción del planeta, el temor a que la ciencia se usara mal. Todo eso estaba presente, aunque disfrazado de aventuras submarinas. El océano funcionaba como metáfora de un mundo inestable, donde un error podía tener consecuencias irreversibles. Esa lectura, hoy más evidente, da a la obra una profundidad inesperada. Para muchos espectadores, esta serie fue una puerta de entrada a la ciencia ficción adulta. No hablaba con condescendencia. Trataba al público con respeto, asumiendo que podía seguir conceptos complejos y aceptar finales no siempre complacientes. No todos los episodios terminaban con una victoria clara. A veces, sobrevivir era suficiente. Hay algo profundamente nostálgico en recordar cómo se veía Viaje al fondo del mar. La iluminación, los decorados, los diálogos pausados. Todo transmitía una sensación de tiempo detenido. Era una televisión que no tenía prisa, que permitía que las escenas respiraran. Hoy, esa calma resulta casi revolucionaria. Pero quizá lo más importante no sea lo que mostraba, sino lo que despertaba. La sensación de aventura compartida, de sentarse frente al televisor con la certeza de que algo extraordinario iba a suceder. Viaje al fondo del mar no solo exploraba océanos ficticios, exploraba la imaginación del espectador. Y en ese viaje, muchos descubrieron por primera vez que el misterio no siempre está en el cielo. A veces, está justo debajo de la superficie, esperando a que nos atrevamos a mirar. Conforme la historia se expandía más allá de la película original y se convertía en una cita semanal, Viaje al fondo del mar empezó a construir algo que iba mucho más allá de la aventura episódica. Sin hacer ruido, sin discursos evidentes, la serie hablaba de convivencia en el encierro. El Seavieu no era solo un submarino futurista, era un microcosmos humano, una cápsula donde distintas personalidades debían coexistir bajo presión constante. Esa sensación de vivir aislados, rodeados por toneladas de agua y peligro invisible, generaba una tensión emocional que el espectador percibía incluso en los momentos más tranquilos. El interior del Seavieu estaba diseñado para transmitir orden y control, pero también claustrofobia. Pasillos estrechos, salas llenas de instrumentos, luces frías. No había espacios verdaderamente privados. Todo se compartía. Dormir, trabajar, tomar decisiones críticas. Esa falta de intimidad añadía una capa psicológica muy interesante. Los conflictos no surgían solo por amenazas externas, sino por el desgaste humano. El cansancio, el miedo acumulado, la sensación de estar siempre a un error del desastre. Uno de los elementos más curiosos es cómo la serie convertía al océano en un territorio casi moral. No era simplemente un escenario. El mar reaccionaba. Castigaba la arrogancia, ponía a prueba la soberbia científica y recordaba constantemente que el ser humano era un invitado frágil. Cada criatura gigante, cada volcán submarino, cada anomalía inexplicable parecía una advertencia silenciosa. La naturaleza no era malvada, pero tampoco indulgente. El almirante Nelson encarnaba esa tensión de forma magistral. Su fe en la ciencia rozaba a veces la obsesión. Creía sinceramente que el conocimiento podía anticiparse a cualquier amenaza, incluso cuando los hechos demostraban lo contrario. Esa obstinación no lo convertía en un villano, sino en un reflejo del espíritu de su tiempo. La década de los 60 estaba marcada por la idea de que el ingenio humano podía dominar cualquier entorno. Viaje al fondo del mar se permitía cuestionar esa idea sin destruirla por completo. El capitán Crane, por su parte, representaba la prudencia. No se oponía a la ciencia, pero entendía sus límites. Su preocupación constante por la tripulación añadía un tono profundamente humano a la serie. Mientras Nelson pensaba en el mundo, Crane pensaba en las personas. Esa dualidad, lejos de resolverse, se mantenía viva episodio tras episodio, creando un equilibrio narrativo que sostenía la credibilidad emocional de la historia. Un detalle poco conocido es que muchos guiones se escribían con plazos extremadamente ajustados.
La serie se producía a un ritmo vertiginoso, y aún así lograba mantener un nivel visual notable. Para conseguirlo, el equipo recurría a una creatividad constante. Decorados que se transformaban, maquetas reutilizadas, efectos prácticos reinventados una y otra vez. Ese ingenio artesanal se percibe hoy como una virtud. Cada episodio transmite la sensación de estar hecho a mano, con soluciones físicas y tangibles. Los monstruos marinos, tan recordados, eran en realidad el resultado de un equilibrio delicado entre imaginación y limitación. Algunos eran trajes reutilizados de otras producciones, modificados para parecer criaturas nuevas. Otros eran simples ilusiones ópticas, sombras, movimientos sugeridos. Lo interesante es que la serie entendía que mostrar demasiado podía romper el hechizo. A menudo, el verdadero terror estaba en lo que no se veía del todo. Esa sugerencia constante hacía que el océano pareciera infinito y peligroso. Viaje al fondo del mar también tenía una relación especial con el silencio. Bajo el agua, los sonidos se atenúan, se deforman. La serie utilizaba esa cualidad para crear una atmósfera casi hipnótica. Los momentos de calma no eran realmente tranquilos. Eran pausas tensas, cargadas de expectativa. El espectador aprendía a desconfiar del silencio, a saber que algo podía surgir en cualquier instante. La serie reflejaba, de forma indirecta, el miedo al aislamiento propio de la Guerra Fría. Un grupo reducido de personas, encerradas, dependientes de sistemas tecnológicos complejos, enfrentándose a amenazas constantes. El CAVIEU podía interpretarse como una metáfora del mundo moderno, donde la seguridad parecía garantizada solo mientras todo funcionara correctamente. Un fallo, una decisión equivocada, y el desastre era inevitable. A nivel emocional, Viaje al fondo del mar construía una sensación de camaradería muy poderosa. La tripulación no era un conjunto de rostros intercambiables. Cada miembro tenía una función clara y una presencia reconocible. En una época donde muchas series priorizaban al héroe individual, aquí el énfasis estaba en el trabajo colectivo. Nadie sobrevivía solo. Esa idea, tan sencilla, reforzaba el vínculo con el espectador. El paso del tiempo ha suavizado los defectos técnicos y ha realzado las intenciones. Hoy, los efectos prácticos se perciben como parte del encanto. Los diálogos pausados, como una forma de respeto al ritmo humano. La serie no necesitaba sorprender cada minuto. Confiaba en la atmósfera, en la continuidad emocional, en la familiaridad. Muchos espectadores recuerdan exactamente dónde estaban cuando veían la serie. El sonido de la televisión, la luz tenue de la habitación, la sensación de estar viajando a un lugar desconocido sin moverse del sofá. Esa memoria sensorial es una de las mayores virtudes de Viaje al fondo del mar. No era solo una historia, era una experiencia compartida. A medida que avanzaba, la serie fue construyendo una relación casi afectiva con su público. El CAVIEU se convertía en un espacio reconocible, casi reconfortante, a pesar de los peligros constantes. Esa contradicción es clave. El submarino era a la vez refugio y amenaza. Protección y encierro. Como muchas cosas en la vida adulta, ofrecía seguridad a cambio de renuncias. Viaje al fondo del mar no buscaba explicar todos sus misterios. Dejaba preguntas abiertas, episodios inquietantes, finales ambiguos. Esa falta de cierre absoluto permitía que la imaginación del espectador siguiera trabajando mucho después de que el episodio terminara. Hoy, esa cualidad resulta especialmente valiosa. En el fondo, la serie hablaba de la necesidad humana de explorar incluso cuando el riesgo es evidente. No por gloria, no por conquista, sino por curiosidad. Esa curiosidad, presentada con respeto y cautela, es lo que convierte a Viaje al fondo del mar en algo más que una serie de aventuras. La transforma en un recuerdo emocional, en una invitación constante a mirar lo desconocido con temor, sí, pero también con una profunda y duradera fascinación. Con el paso de los episodios, Viaje al fondo del mar comenzó a revelar algo que no estaba en los guiones de forma explícita, pero que se sentía en cada escena, el peso psicológico de vivir bajo el mar. La serie no hablaba solo de monstruos,
fallos técnicos o amenazas externas, hablaba del desgaste de permanecer demasiado tiempo en un entorno donde el peligro nunca desaparece del todo. El Seavieu no descansaba. Y sus tripulantes tampoco. Uno de los aspectos más sutiles y a la vez más poderosos era la sensación de vigilancia constante. Bajo el océano no hay horizonte, no hay cielo, no hay referencia exterior. Todo depende de instrumentos, pantallas y lecturas técnicas. La confianza en la tecnología se vuelve absoluta, pero también inquietante. Cuando algo falla, no hay escapatoria posible. Esta dependencia generaba una tensión invisible que la serie manejaba con una madurez sorprendente para su época. El miedo al encierro no se expresaba con gritos ni histeria, sino con silencios prolongados, miradas cansadas y diálogos contenidos. La tripulación rara vez se permitía el pánico. No porque no lo sintiera, sino porque no había espacio para él. Esa contención emocional conectaba profundamente con el espectador adulto, que reconocía en esos gestos algo familiar, la obligación de seguir adelante incluso cuando la incertidumbre pesa demasiado. La serie también jugaba con una idea inquietante: cuanto más profundo se descendía, más frágil se volvía el ser humano. El océano no era solo un entorno físico hostil, era una presión constante, literal y simbólica. Cada metro bajo el agua recordaba que la supervivencia dependía de cálculos exactos y decisiones rápidas. No había margen para el error. Esta tensión permanente convertía cada episodio en una prueba de resistencia emocional, no solo técnica. Un elemento especialmente interesante es cómo Viaje al fondo del mar retrataba la autoridad. Las órdenes no siempre eran claras, las decisiones no siempre eran correctas. El liderazgo se ejercía bajo una presión extrema, donde cualquier fallo podía costar vidas. La serie no idealizaba el mando. Lo mostraba como una carga. Esa representación, tan humana, alejaba la historia del heroísmo simplista y la acercaba a una reflexión más profunda sobre la responsabilidad. La amenaza no siempre venía de criaturas gigantes o fenómenos inexplicables. A menudo surgía de conflictos internos, de desacuerdos, de interpretaciones distintas de una misma situación. La convivencia forzada bajo el mar amplificaba cualquier fricción. Viaje al fondo del mar entendía que el verdadero peligro no siempre está fuera, sino dentro de un grupo sometido a estrés continuo. Esa lectura psicológica añade una capa de realismo que hoy se aprecia con más claridad. Otro aspecto poco comentado es la relación de la serie con el tiempo. Bajo el agua, el tiempo parece transcurrir de forma distinta. No hay amanecer ni anochecer visibles. Los días se confunden. La serie transmitía esa sensación de suspensión temporal, donde las misiones se encadenan sin un ritmo natural. Esta alteración del tiempo reforzaba la idea de aislamiento y contribuía a la atmósfera casi hipnótica del relato. Los episodios que más perduran en la memoria no siempre son los más espectaculares, sino aquellos donde la amenaza es difusa. Una lectura errónea, una sombra que no se identifica, una anomalía que no se explica del todo. Viaje al fondo del mar sabía que el miedo más duradero es el que no se define con precisión. El océano, inmenso y desconocido, ofrecía el escenario perfecto para ese tipo de inquietud. La serie también exploró, de manera indirecta, la relación entre el ser humano y la naturaleza. No desde un discurso ecológico moderno, sino desde una intuición más primitiva. El mar no podía ser conquistado, solo recorrido temporalmente. Cada incursión era un préstamo. Esta idea se repetía episodio tras episodio. La tecnología permitía adentrarse en lo desconocido, pero no garantizaba dominio ni seguridad. Era una lección de humildad disfrazada de aventura. El paso de los años ha transformado la percepción de muchos de sus elementos. Lo que antes se veía como ingenuo hoy se percibe como honesto. Los efectos prácticos, los decorados visibles, las soluciones creativas ante la falta de recursos hablan de una forma de hacer televisión donde la imaginación compensaba la limitación. Esa artesanía transmite una cercanía emocional difícil de replicar en producciones más pulidas. Hay una melancolía particular al revisar estos episodios sabiendo que todo ocurría en estudios cerrados,
con maquetas y decorados construidos a mano. Sin embargo, esa artificialidad no rompía la magia. Al contrario, la reforzaba. El espectador aceptaba las reglas del juego porque la serie no pretendía engañar, pretendía invitar a soñar. Y ese pacto implícito sigue funcionando décadas después. Viaje al fondo del mar también fue una serie sobre la perseverancia. A pesar de los fracasos, de los peligros constantes, de los errores inevitables, la misión continuaba. No por gloria, no por reconocimiento, sino porque detenerse no era una opción. Esa insistencia silenciosa, ese avanzar aún con miedo, conecta profundamente con la experiencia adulta. La serie entendía que la valentía no siempre es espectacular. A veces es simplemente resistir. El vínculo emocional con la tripulación se fortalecía precisamente por esa acumulación de experiencias. No se trataba de personajes aislados en una aventura puntual, sino de un grupo que cargaba con un historial invisible. Cada nuevo peligro se enfrentaba con el recuerdo de los anteriores. Esa memoria compartida daba profundidad a las relaciones y hacía que el espectador sintiera que estaba regresando a un lugar conocido, aunque siempre incierto. En el fondo, Viaje al fondo del mar hablaba de una curiosidad que no se apaga con la edad. La necesidad de explorar, de comprender lo desconocido, incluso cuando el riesgo es evidente. Esa curiosidad no se presenta como impulso juvenil, sino como una pulsión humana permanente. La serie la trata con respeto, sin glorificarla ni condenarla. Quizá por eso sigue siendo tan evocadora. No porque sus historias fueran perfectas, sino porque capturaban una emoción auténtica, la mezcla de temor y fascinación ante lo desconocido. El océano, como el paso del tiempo, no ofrece garantías. Solo preguntas. Y Viaje al fondo del mar tuvo el valor de plantearlas sin prometer respuestas fáciles, dejando que el espectador navegara entre ellas, episodio tras episodio, con la misma mezcla de inquietud y asombro que define los recuerdos más duraderos. Con el paso del tiempo, Viaje al fondo del mar terminó convirtiéndose en algo más que una serie de aventuras submarinas. Se transformó en un recuerdo emocional compartido, en una experiencia que muchos asocian a una etapa concreta de la vida, cuando la imaginación aún tenía espacio para respirar y la televisión no exigía prisa. Al volver a ella hoy, no solo reaparecen las imágenes del Seavieu deslizándose entre sombras, reaparece una sensación más profunda, la de estar entrando en un mundo peligroso, sí, pero también extraordinariamente acogedor. Hay una nostalgia muy particular ligada a esta serie porque no prometía victorias absolutas. Cada misión terminaba con la sensación de haber sobrevivido por poco. El océano no era derrotado, apenas se concedía una tregua. Esa idea, tan alejada del triunfalismo, resultaba curiosamente reconfortante. El espectador aprendía que no todo se resuelve, que a veces el éxito consiste simplemente en volver a casa con vida. Uno de los grandes logros emocionales de Viaje al fondo del mar fue mostrar que el progreso no elimina el miedo, solo lo transforma. El Seavieu representaba lo más avanzado de la tecnología, pero incluso allí, rodeados de metal y cálculos, los tripulantes seguían siendo vulnerables. Esa vulnerabilidad era la que los hacía cercanos. No eran figuras inalcanzables, eran personas enfrentándose a fuerzas que no podían controlar del todo. La serie también dejó una huella especial por su forma de tratar el sacrificio. No siempre era heroico ni glorioso. A veces era silencioso, incómodo, incluso injusto. Personajes secundarios desaparecían sin grandes despedidas, decisiones difíciles se tomaban sin tiempo para explicaciones. Esa sobriedad emocional le daba un peso inesperado a cada episodio. El espectador adulto de hoy reconoce en esos momentos una verdad incómoda: la vida no siempre concede ceremonias. El océano, como gran protagonista invisible, terminó funcionando como una metáfora poderosa del paso del tiempo. Inmenso, oscuro, impredecible. Cada inmersión era un recordatorio de lo poco que sabemos y de lo rápido que puede cambiar todo. Viaje al fondo del mar no intentaba domesticar ese misterio. Lo respetaba. Y en ese respeto residía gran parte de su fuerza. La relación entre Nelson y Crane, tan marcada por el contraste,
acabó convirtiéndose en el eje moral de la serie. Ciencia y prudencia, visión global y cuidado humano. Ninguno tenía la razón absoluta. La serie no elegía un bando. Entendía que ambos eran necesarios. Esa convivencia de posturas opuestas, tratadas sin caricaturas, resulta hoy especialmente valiosa. Nos recuerda que el progreso real no nace del enfrentamiento, sino del equilibrio difícil entre ideas distintas. Hay algo profundamente conmovedor en cómo la serie retrataba la rutina bajo el mar. Turnos, informes, alarmas, esperas interminables. No todo era acción. Mucho era paciencia. Esa paciencia enseñaba al espectador a mirar con atención, a aceptar el ritmo lento, a encontrar significado en los detalles. En un mundo audiovisual cada vez más acelerado, esa cadencia adquiere un valor casi terapéutico. La ausencia de un final definitivo, de una gran conclusión épica, refuerza su carácter melancólico. Viaje al fondo del mar no cerró su historia con una despedida solemne. Simplemente dejó de emitir. El Seabieu siguió navegando en la imaginación de quienes lo acompañaron. Esa continuidad inconclusa se parece mucho a la vida misma. Las historias importantes no siempre tienen un último capítulo claro. Para muchos espectadores, esta serie fue una de las primeras en despertar una curiosidad genuina por el océano, por la ciencia, por lo desconocido. No desde el miedo paralizante, sino desde una fascinación respetuosa. Nos enseñó que explorar implica aceptar riesgos, pero también que mirar hacia lo desconocido es parte esencial de lo que nos hace humanos. Hoy, al recordar Viaje al fondo del mar, no se recuerda solo una producción televisiva. Se recuerda una forma de mirar el mundo. Una forma de entender la aventura como algo interior y exterior al mismo tiempo. Una invitación constante a descender, a enfrentarse a lo que no se ve, a aceptar que no todo puede explicarse. Hay una belleza silenciosa en pensar que esta serie acompañó a tantas personas en momentos cotidianos. Después de un día largo, en una sala en penumbra, con el sonido inconfundible del televisor, el Seabieu aparecía como una promesa. Durante unos minutos, el mundo exterior desaparecía y solo existía el murmullo del océano y la tensión de lo que podía surgir desde la oscuridad. Viaje al fondo del mar no buscaba enseñar lecciones de forma explícita. Las dejaba flotar, como restos en la superficie tras una inmersión profunda. Cada espectador recogía las suyas. Para algunos fue una historia de ciencia y aventura. Para otros, una reflexión sobre el miedo, la responsabilidad y la fragilidad humana. Para muchos, simplemente un recuerdo feliz ligado a una época irrepetible. Quizá por eso sigue teniendo un lugar tan especial. Porque no fue perfecta, pero fue sincera. Porque no prometió respuestas definitivas, pero ofreció compañía. Porque nos recordó que lo desconocido no siempre está lejos, a veces está justo debajo, esperando a que tengamos el valor de descender. Y al final, cuando el Seabieu se perdía entre las sombras del océano, quedaba una sensación difícil de describir. Una mezcla de inquietud y calma. De respeto y curiosidad. De saber que el viaje continúa, aunque ya no lo estemos viendo. Esa sensación, tan íntima y tan duradera, es el verdadero legado de Viaje al fondo del mar. Una invitación eterna a explorar, a recordar y a aceptar que algunos misterios no están hechos para resolverse, sino para acompañarnos a lo largo del tiempo.